unos 10 minutitos le vamos a dedicar a hacer feedback del examen. Quiero escuchar sus comentarios. A ver, Cordero, ¿qué le pareció el examen? Javier Cordero. Sí, ingeniero. ¿Qué le pareció el examen? ¿Tiene algún comentario? Bueno, había algunas preguntas en el teórico que no lo entendía muy bien. Como que me confundía un poco. ¿En la teoría o en los En la ejercicios? teoría, en la teoría. Algunas preguntas me confundían un poco. Sí, pero leyeron la teoría, no, o solamente practicaron los ejercicios. Bueno, yo leí, pero hay algunas que un poco te confundía, casi A como que ver, era esa y el no, no. ya, Alejandra Villarreal está en clase. Sí, ingeniero. ¿Algún comentario del examen? La verdad faltó tiempo, ¿Cómo ingeniero. estaba el examen? Sí, muy corto el tiempo. ¿Estaba fácil, difícil? Eh, ¿Cómo lo vi? la verdad lo vi un poquito, sí, difícil, pero pues, como le digo, faltó tiempo. Ya. ¿Qué dice Catarina Noé? Buenas tardes, ingeniero. Igual falta un poquito de tiempo para el examen práctico. ¿Cuántos ejercicios hicieron la mayoría del práctico? Elías, ¿cuántos hizo usted? Elías Tapia. Buenas, hice 4 y la mitad del 5 del último, no lo completé, no lo pude completar. Ya. ¿Le faltó tiempo a usted? Sí, la verdad sí me falta un poquito más de tiempo. Ya ver, viendo el examen, había no sé qué, bueno, era no sé si era, a ver, el tercero, si no me equivoco, era un ejercicio sumamente sencillo con 2 incisos, A, B solamente. Hicimos una prueba antes con un ayudante que yo tengo en ciencias económicas para resolver, y cada pregunta, chicos, tenía 15 minutos para resolverlo. Con los 3, en algunos casos habían 3 incisos y en otros 4, ¿no? Entonces, en promedio le dimos 15 minutos, que veíamos que era tiempo suficiente, por eso tuvieron 1 hora y cuarto. Y en algunos, habían 2 ejercicios que no tenían 4 incisos, uno tenía 2 y otro 3, y eso se resolvían máximo en 8 minutos, y a todos les hemos puesto 15. Entonces, pareciera ser que desde el punto de vista técnico daba ese tiempo para terminar. Bueno, en todo caso, obviamente también había que practicar, ¿no?, los ejercicios para desarrollar la habilidad de graficar, de no seguir todos los pasos en cuanto al equilibrio. A veces uno deductivamente puede encontrar el precio y la cantidad de equilibrio, ¿no? Eso ya es un poco de cómo ustedes estudiaron, ¿no? Pero en todo caso había 15 minutos para cada pregunta. ¿Qué pasó en la parte práctica? Rubén Cano, ¿cómo dio la parte teórica usted? En la parte teórica estuvo bien, no, ingeniero, solo que en algunos casos, como eran de selección múltiple, elegías uno y la otra no elegías y ya ese ahí te marcaban mal. Bien. A ver, en el examen, en el, en el examen teórico han tenido 20 minutos para dar, y se podría responder en la mitad del tiempo, ¿no? Porque normalmente en la de falso verdadero usted lee y marca. Donde se tarda un poquito más en la de elección múltiple, porque a veces había que leer una vez más para entenderle.
Entonces eso compensaba y obviamente 20, tanto así de que la mayoría a los 15 minutos ya habían colgado casi todas las respuestas, ¿no? Y aparecieron obviamente a los 2 minutos ya habían respuesta, a los 3, a los 5 habían 9. Y esos son los matones, esos son los que ensayan, ¿no? La prueba del error hacen, colocan cualquier burrada de su nombre. Por ejemplo, yo tengo, les voy a compartir pantalla los resultados de ese examen. A ver, déjeme ingresar un ratingo. Bueno, acá tienen, pueden ver ustedes, han entrado 69. Teóricamente son 69, pero alumnos inscritos son 62. 7 han hecho prueba del error para poder contestar el examen. O sea, aquí todo se ve, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, el promedio en el reporte que me ha dado el examen, el promedio. Si ustedes se fijan, hay una tendencia de la curva de la normal más cargada a la izquierda que a la derecha. Y eso muestra una heterogeneidad bastante marcada en los resultados del examen. Tanto así que, fíjense lo que sale, lo que aquí me sale. Si aprieto acá, me salen que hay solamente 3 alumnos que han respondido con la nota máxima de 40. Hay 4 con 38, hay 6 con 36 y el resto está, por ejemplo, 4 con 32, 1 con 30, 1 con 28, 2 con 26, 5 con 24, 3 con 22, 5 con nota de 20, 18 existen perdón, 7 con nota de 10. 7 alumnos con 18, 6 alumnos con 16, 5 con 14, 7 alumnos con 12 de nota, 5 con nota de 10 y 2 con nota de 8. Bueno, esto me muestra de que el comportamiento no ha sido normal, no tiene una forma normal, hay mucha heterogeneidad. Y esto es porque no han estudiado, ¿no? La única respuesta para mí de esta distribución es de que no leyeron la parte teórica. Y esta materia tiene 3 componentes, como han visto: análisis teórico, gráfico y analítico. Además, esto me reporta el análisis por cada uno de los alumnos. Si yo quiero analizar, fíjense, acá yo tengo el listado. Y de estos alumnos, los que entraron a manipular son estos que van a ver donde no tienen los nombres completos o entran con alguna frase simplemente. Jesús, por ejemplo. Jesús entró a gallinear para ver, para buscar las respuestas correctas. Después hay otros más que lo estaba viendo. Bueno, más o menos el comportamiento de las preguntas que han tenido más error o más éxito. Aquí tengo una información amplísima que lo recupero para poder evaluar inclusive cada uno de ustedes en qué se equivocó, etc. Entonces, es una información como se hayan dado en escrito, pero tiene este alto riesgo, ¿no? Del copie, de que aparezca un matón y le pase las notas, etc. Eso es normal. Lamentablemente eso, ustedes ya han desarrollado también una habilidad para poder descifrar estos exámenes, pues, ¿no? Un buen número, no todos obviamente. Entonces cada vez se va violentando, no son muy claras estas evaluaciones, no son objetivas. En el entendido además de que por defecto estas aplicaciones vienen, por ejemplo, en las preguntas de elección múltiple, si las respuestas son 3 y usted ha marcado 2 y por nada más le han puesto 0, no se puede hacer nada.
No, si yo tengo 3 respuestas probables, de las cuales contesto 2, tendría que tener una ponderación, pero esta aplicación viene predefinida a evaluar solamente lo correcto. Entonces no se puede, por ese lado también tiene una desventaja para ustedes, como al mismo tiempo tiene ventajas para poder descifrar y encontrar la clave del éxito para sacar notas altas. Entonces el comportamiento no está bien. Seguramente esto se va a reproducir, esta misma tendencia se va a reproducir cuando corrija los exámenes prácticos. De lo que sí yo estoy tranquilo es de que yo hice el esfuerzo para que ustedes, y siempre les decía que no solamente es la parte práctica, la teoría también era importante. Hemos hecho bastante ejercicio, le hemos dedicado una clase donde muy pocos han preguntado para absolver dudas, y se supone que ustedes estaban bajo esa lógica muy bien preparados para la parte práctica. Eran escasamente 5 ejercicios, no eran más, normalmente hacía 8 hasta 12 ejercicios, pero esta vez hicimos 5 para precisamente que puedan resolver y fundamentalmente casi idénticos del práctico, casi idénticos. Entonces no había por dónde pelarla. A esta altura de mi vida yo no busco que se aplacen, más bien quiero que todos aprueben, pero obviamente dentro de un marco de racionalidad, dentro de un marco de respeto entre docente y estudiante, no de darles los ejercicios que hemos hecho en clases, que hemos hecho en los prácticos, sino plantear ejercicios que quiera tumbar a ustedes. Ese no es mi propósito como docente. Eso lo hace uno cuando esté empezando a ser docente, no se hace al matón y más cosas. Pero a esta altura de la vida no quisiera que pasen todas notas altas, pero lamentablemente eso lo definen ustedes, chicos. Lo único que yo hago es evaluar esto que estoy viendo acá y ponerle la nota que han sacado. Entonces espero que Ingeniero, en segundo... una consultita. Sí. Pasa que yo, por ejemplo, no pude acabar el examen práctico, solamente hice 3 de las 5, pero después del tiempo yo seguí intentando hacerlo y logré hacer una más. Quisiera saber si al final de cuentas importa todavía ese ejercicio extra que hice, a pesar de que está fuera del tiempo, para nota o algo así. Buena pregunta. Me parece buena pregunta. Si yo tenía que validarle a usted, eso tendría que haberles validado a todos. No puedo hacer excepciones, ¿no? Y obviamente toda prueba tiene un tiempo de duración, de inicio y conclusión. En resumen, por mucho que haya enviado, obviamente, yo antes de evaluar el examen, veo la hora a que hora han entregado. Como yo no puedo bloquear, han mandado a mi correo, me fijo la hora y en base a ello, obviamente, tomo un criterio también para ponerle la nota. Entonces, no puedo Claro, hacer eso. por ejemplo, yo agarré y los envié los que tenía a las Ah, 28, creo, si no me equivoco, o 31, digamos, que fue lo máximo 18, porque el 15 internet era, estaba ¿no? muy lento. Estaba muy lento, digamos, ¿no? Pero, o sea, yo puedo enviar 3, pero lo que me voy es que después de que lo entregué, yo seguí haciendo y ahí hice la cuarta que tengo, digamos, ¿no? Pero lo que me No, voy claro. era eso, digamos. Sí, no, la pregunta es clara, ¿no? Y también yo le voy a ser franco en la respuesta, ¿no? Obviamente no vale, pues. Yo puedo darles una flexibilización de 5 minutos que no han podido meter porque había mucho tráfico, estaba lento el internet, pero ya 15, 20 minutos, media hora ya no es posible, ¿no? A todos tendría que darle el mismo tratamiento en aras de la justicia. Pero igual les sirve para salir de dudas y porque en el examen final siempre hay preguntas nuevamente hago de todos los exámenes, generalmente hago un mix de una pregunta o 2 preguntas de cada examen para hacer el examen final. Entonces puede ser que el examen final salga ese ejercicio y usted ya sabe cómo se resuelve. Para eso le va a servir, pero para nota ya no. ¿No? Ya. Porque no puedo hacer Melissa, excepciones, chicos. Tienen que entenderme a mí, yo como docente tenía que ser flexible para todos, no solamente para algunos. Bien, espero de que este feedback que estamos haciendo nos sirva, podamos mejorar el espíritu mío después de que todo pase, ¿no? Ojo, pero dentro de un marco de racionalidad. Habemos docentes y docentes, algunos que se ruborizan cuando tienen un 80% de aprobado y dicen, no, sos una
que pase todo, pero que hagan méritos para pasar, que hagan sacrificios, se los vea, etc. Con resultados. No, si sacan 100, les pongo los 100. No es problema. Pero siempre, obviamente, dentro del marco del respeto, siempre les doy opción a que puedan pasar la materia, pero eso ya lo definen ustedes si aprovechan o no la oportunidad. Bien, chicos, solamente eso para reflexionar acerca del examen, y ustedes se preguntarán, ¿y cuándo nos va a entregar las notas del examen práctico? Normalmente utilizo 2 semanas, ¿no? Para poder evaluar, tomando en cuenta que el grupo de la mañana son más, estamos bordeando los 85 alumnos de los 105 inscritos. Acá seguramente los válidos son, no creo que lleguen a 60 los válidos, deben estar bordeando 58, 60. Además de que no solamente son 2 materias, doy 6 materias, ¿no? Y en las otras materias el promedio de inscritos que tengo son 60. Entonces, más o menos son algo de 400 exámenes a 500 que reviso, y eso me lleva 2 semanas. Bien, entonces al cabo de 2 semanas yo le voy a entregar la nota, y además lo vamos a resolver en clase. En una clase lo vamos a resolver el examen. Vamos a continuar con el avance de la materia. Estamos en la unidad 4 y vimos la última clase antes del examen, un avance del enfoque, estamos estudiando la teoría de la demanda del consumidor. ¿Cuál es el objetivo de esta materia? Determinar los criterios que influyen a la hora de demandar un bien o un servicio. ¿Qué aspectos, qué criterios se toman en cuenta? Y voy a remitir a la imagen de la primera unidad que presenté. Había una imagen, les decía cuál sería la interpretación de esa imagen. Una mujer con un paraguas, debajo del paraguas 5 signos de interrogación, y en el entorno de la mujer habían productos en promoción, venta, etcétera, etcétera. Entonces, esa imagen hace referencia precisamente al espíritu, lo que se quiere ver en esta unidad. ¿Qué criterios utiliza una persona o una empresa para demandar un bien o un servicio? Desde el punto de vista de la persona, generalmente utiliza el criterio de maximización de la utilidad, es decir, demanda bienes, pero bajo un concepto de elección o selección inicial, tomando en cuenta que el ser humano, al igual que una empresa, demanda bienes en un marco de cantidad ilimitada. No tiene un límite el ser humano por naturaleza. Quiere tener 10 casas, 100 vehículos, etcétera, etcétera. Sin embargo, a la hora de demandar esos bienes tiene restricciones, que es la cantidad de dinero que tiene para comprar. Entonces, estos análisis van por ese lado de analizar cuáles son los criterios que utiliza un individuo para demandar un determinado bien. Y en ese marco hay 2 enfoques. El primero que estamos utilizando es el enfoque cuantitativo, o también el enfoque clásico, que también se llama, ¿no? El enfoque cardinal, que es este que estamos viendo, que habla de cantidad, es decir, las personas, los individuos, las empresas, cuando van a demandar un bien, toman en cuenta la cantidad de utilidad que van a obtener al comprar un bien, una computadora, un software, etc. Y eso, ¿cómo se mide? Toda vez de que la utilidad o satisfacción es subjetiva. Para mí una computadora puede ser buena, pero para un chico que estudia informática puede ser más o menos, ¿no? Entonces el criterio acerca de evaluar un bien es eminentemente subjetivo y está en función de las necesidades y de los recursos que tiene una persona. Y en el enfoque cardinal de cantidad se demandan bienes en función del nivel de utilidad que voy a obtener, cuantificando básicamente en un número, en un valor, esa utilidad. Es decir, el comportamiento de la demanda se lo analiza a través de una curva que se llama la utilidad total y la utilidad marginal. En la curva de la utilidad total muestro la importancia que tiene el aumento de la utilidad cuando demandamos más de una unidad de un bien o de un servicio. Y la utilidad marginal me muestra el aporte de cada unidad extra que demanda el consumidor para maximizar su utilidad o beneficio. Entonces voy a compartir
Voy a compartir pantalla para retomar esa parte que estábamos analizando. Ustedes deben estar viendo en la pantalla el enfoque cardinal, que precisamente este es un enfoque que me permite medir la utilidad, la demanda del consumidor a través de un quantum que se llama útiles y que utiliza básicamente este enfoque, una herramienta gráfica y una función cuantitativo. El enfoque cardinal supone, como habíamos dicho, medir la utilidad, ¿no? Y se puede medir a partir de una función de utilidad. O sea, la utilidad algebraicamente se puede representar como una función UTX en función de diferentes cantidades que se puede demandar de un bien, donde básicamente cada una de estas siglas está explicada con estas variables. Y por otro lado, gráficamente la utilidad total se puede representar en un plano cartesiano donde el eje de las X representa la cantidad demandada del bien X y en el eje vertical se representa, decíamos, la utilidad total. Es decir, este gráfico se puede obtener a través de, por ejemplo, una función de utilidad UTX igual a, por ejemplo, simplemente para analizar 20x menos 5x al cuadrado. Si yo le doy valores a x, esta función va a tener esta forma. Creciente, va a llegar a un máximo, luego va a empezar a disminuir. Esta es una función de utilidad que podría estar representando este gráfico. ¿Cuál es la característica de este gráfico? Un minutito. Me espera un minuto, voy a volver a... Les decía de que esta función, por ejemplo, podría estar determinado por una ecuación representada por la utilidad del bien X igual a, qué sé yo, 100x menos 20 elevado a la x cuadrado. Entonces, a medida que yo le asigne valor, puedo elaborar una tabla, y esto lo vamos a hacer obviamente ya en las clases prácticas, ¿no? Acá estamos haciendo el análisis teórico, la cantidad de x y la utilidad total de x. Seguramente, dándole datos, voy a obtener una curva similar a esta que estamos viendo acá. Entonces, la utilidad me está mostrando simplemente el aporte que me da cada unidad extra. Y si ustedes analizan en esta curva, cada unidad adicional hace que la curva aumente hasta un límite. En el límite máximo, aquí se supone que se está maximizando la utilidad. Aquí estoy maximizando la utilidad total del bien X. Y a partir de este punto va disminuyendo, lo que implica que las siguientes unidades que demando no son iguales que las primeras. ¿Por qué? Porque la utilidad, la curva, declina. Eso implica que ya estas últimas unidades no tendrían sentido de seguir demandando, porque si nosotros analizamos la utilidad como un bien, hasta acá sería útil, y a partir de este segmento sería desútil. Si hablamos de un bien, hasta acá me satisface el bien, aquí ya no me provoca, ya no es un bien, sino vendría a ser un mal. Muy bien. Entonces, la utilidad total, al ser una función, lo único que me está mostrando es de que, evidentemente, a medida que el consumidor aumenta unidades en la compra de un bien, su utilidad crece.
Pero lo importante de este crecimiento es la forma de la curva. Si ustedes se fijan, voy a dividir en 3 segmentos. Este primer segmento tiene un ritmo creciente, acelerado, quiero decir. Aquí hay un punto de inflexión. ¿Qué quiere decir punto de inflexión? Que esta curva, a partir de este punto que estoy marcando, cambia su forma, se hace una campanita. Tiene un ritmo creciente y a partir de este segmento tiene un ritmo decreciente. ¿Qué quiere decir ritmo decreciente? Crece, pero de manera lenta, donde cada unidad extra que demandamos ya no es igual que la anterior, cada vez es menor. Llega a un máximo, luego tenemos una declinación. Aquí ya obviamente ya no es utilidad, es desutilidad este segmento. Entonces simplemente eso me muestra una función de utilidad en concreto, que yo puedo ir sumando la utilidad que me proporciona el primer bien, el segundo bien. Por eso la utilidad total puede ser sumativa. Es el grado de satisfacción. Un estudiante de ingeniería está satisfecho con sus 2 computadoras. ¿Puede estar satisfecho con la tercera, con la cuarta? Puede, pero no debe, no sería racional. Hay un concepto muy importante en economía que hace que las personas no demanden en forma ilimitada un determinado bien, porque esas serían decisiones irracionales. Hasta aquí, el consumidor puede demandar estos 4 bienes que son suficientes, que están maximizando su utilidad. Ya no tendría sentido demandar estos bienes. Pues hay un límite. Puedo sumar cuánto me da de utilidad estos 4 bienes. De eso se trata este enfoque. La otra herramienta que existe para analizar el enfoque cardinal de cantidad, aparte de la utilidad total, es la utilidad marginal. Y voy a aprovechar para no volver a hacer esto. La utilidad marginal me dice que algebraicamente se obtiene a través de la derivada de la utilidad total respecto a la variable X. Es decir, si yo derivo esto, voy a tener igual a 100 menos 40X. Esa es la utilidad marginal, que me está mostrando el cambio de la utilidad total como resultado del aumento en la demanda de un bien X. La utilidad marginal viene a ser la pendiente. Cualquier recta que yo trace que sea tangente a algún punto se llama utilidad marginal. Geométricamente, algebraicamente se obtiene derivando la utilidad total como acabamos de mostrar. ¿Y qué demuestra la utilidad marginal? Esto que se llama, en términos literales, utilidad marginal, UMG. ¿A qué se refiere? La utilidad marginal es la medición del aporte de cada unidad extra que demanda el consumidor. Por ejemplo, yo estoy aquí con el amarillo, quiero este otro color. El comprar este otro color me implica una utilidad marginal diferente a la amarilla. Y así sucesivamente. Es decir, algebraicamente, la utilidad marginal viene a ser este gráfico. Si yo le doy valor a esa utilidad marginal que había encontrado hace rato, utilidad marginal, que era igual a 100 menos 40X. Si yo le asigno valor, ¿cómo voy a obtener este gráfico? Elaborando una tabla en la que voy a obtener aquí la cantidad de X y la utilidad marginal de X, UMG. Graficando voy a tener esta curva, que parece una curva de demanda, y precisamente está relacionado con la utilidad marginal con la demanda. ¿Qué me muestra la utilidad marginal? El cambio, cómo cada unidad extra que demanda el consumidor cada vez aporta menos. Es decir, tiene una forma decreciente, degrada, si ustedes se fijan acá. Cada unidad extra, si yo tengo una computadora, estoy maximizando mi utilidad. Tengo la segunda, mi utilidad ya va a bajar. Tengo la tercera, va a bajar. ¿Por qué? Porque cada vez voy a utilizar menos estas. Me voy a enamorar de una sola y va a ser mi preferida, y las otras las voy a utilizar de vez en cuando. Entonces, utilidad marginal, que quiere decir la utilidad al margen del primero que ya tengo, va a ser cada vez menor.
La utilidad marginal me muestra el comportamiento de cada unidad extra o adicional que demanda de un bien el consumidor. Y siempre tiene esta característica decreciente. Llega igual a ser igual a 0 y luego toma valores negativos. Cuando yo estoy graficando estas dos curvas en uno solo, más o menos va a tener este gráfico. La utilidad total del bien X, y en este eje estoy graficando la utilidad marginal y la utilidad total. Fíjense que cuando está maximizando aquí, cuando se está maximizando la utilidad total, la utilidad marginal es igual a 0. Eso significa que está en el límite de maximización el consumidor. Debe demandar hasta donde la utilidad marginal es igual a 0. Utilidad marginal, MG, UMG igual a 0. Cuando la utilidad marginal es igual a 0, la utilidad total es máxima. Si sigo demandando después de esta barra roja, significa que mis decisiones no son correctas, porque mi utilidad está disminuyendo y mi utilidad marginal, que significa el aporte extra de cada unidad adicional, es negativa. Entonces no tiene sentido. En este caso, el consumidor, para maximizar su utilidad, lo que puede hacer es dejar de demandar. Perdón, se me ha borrado todo. Dejar de demandar y quedarse solamente aquí. Quedarse hasta ahí, hasta el máximo. Ya no utilizar estos bienes porque serían decisiones irracionales. Bien, la utilidad marginal, aparte de decirme dónde está maximizando la utilidad, me está mostrando el aporte de cada unidad extra. Por ejemplo, ¿cuántas unidades, cómo puedo determinar este valor de cuántas unidades debe demandar el consumidor para maximizar su utilidad? Si tengo, por ejemplo, esta utilidad marginal, puedo decir de que cuando un consumidor está maximizando, fíjense acá, esta parte, está maximizando su utilidad, la utilidad marginal es igual a 0. Voy a partir de ese enfoque. Aquí digo que esto va a ser igual a 0 y esto va a ser igual a 100 menos 40x. Si despejamos de aquí x va a tener un valor que va a ser igual a 2.5. ¿Sí? Entonces me está mostrando la utilidad marginal, la cantidad máxima que debe demandar el consumidor para maximizar su utilidad. Está bien, ¿no? 100 despejamos esto, 100 entre 40, eliminamos los ceros, me va a quedar 10 entre 4, 2.5. Perfecto. Entonces, cuando yo estoy definiendo la utilidad marginal, lo que estoy haciendo básicamente es determinar la cantidad máxima que debe demandar el consumidor para maximizar su utilidad. Muy bien. Pero además es importante de que este concepto de utilidad marginal se utiliza para poder derivar la curva de demanda del consumidor, que a la postre viene a ser la utilidad marginal, ¿no? Permítame borrar esta partecita para explicar eso. Toda esta parte cuantitativa lo vamos a desarrollar en la pizarra. Simplemente estoy dando un anticipo de lo que implica este análisis. Decía, el siguiente tema es cómo a partir de la utilidad marginal yo puedo obtener la curva de demanda de un bien. Resulta que si uno analiza la curva de demanda clásica en un plano cartesiano, demanda de un bien X, tiene la misma forma que la utilidad marginal. Y precisamente la utilidad marginal es la curva de demanda de un bien por el siguiente comportamiento, X, precio. Fíjense ustedes, ¿por qué el consumidor está dispuesto a pagar, por ejemplo, este precio alto de
precio 1 de P1 para comprar esta cantidad Q1 en el punto A. Porque precisamente aquí el bien inicialmente es escaso, pero va a estar dispuesto a pagar, a comprar más siempre y cuando el precio disminuya de precio 1 a precio 2. ¿Eso qué implica? ¿Por qué está dispuesto a pagar más, o perdón, a pagar menos por una cantidad mayor? Porque se supone que cada vez que compra más unidades, su utilidad marginal es decreciente, disminuye. No es lo mismo la primera unidad que la segunda. Fíjense aquí en el comportamiento. Entonces no va a estar dispuesto nunca a pagar más por un bien cuya utilidad cada vez es menor. Por eso está relacionado el comportamiento de la utilidad marginal con la derivación de la curva D. Es decir, que cuando hay abundancia de algún bien, su precio cae. Cuando existe mayor cantidad de un bien, su precio tiende a disminuir, como en este caso. En el punto A, para ser consecuentes, No se lo escucha. me avisan cuando se corte, a veces yo me concentro y no veo, porque lo minimizo aquí la imagen de la participación de ustedes, solamente veo una rayita negra. Les decía de que la demanda de cualquier bien está relacionada con la curva de la utilidad marginal. ¿Por qué? Porque si ustedes se analizan en el punto A, un consumidor por esta pequeña cantidad está dispuesto a pagar un precio alto, pero va a pagar un precio menor si existe una mayor cantidad ofrecida. Eso implica de que cuando hay abundancia, cuando hay mayor cantidad de un bien, su precio siempre va a bajar, como pueden ver acá. Esta es la primera unidad demandada. Va a tener una utilidad marginal alta, pero a medida que yo compro más unidades, voy a estar dispuesto a comprar más si solo si el precio baja. ¿Por qué? Porque le estoy asignando menor valor a las unidades adicionales, como en este caso. Entonces, la utilidad marginal es muy útil para poder explicar la curva de demanda y que eso se lo va a ver más adelante. Para pasar a ver la derivación de la curva de demanda, es bueno terminar con este punto que se llama la ley de la utilidad marginal decreciente. Me voy a concentrar en esta infografía, en este dibujito. Aquí ustedes ven un plano cartesiano que representa aquí la cantidad de X y la utilidad total del bien X. Aquí estos ratones están comiendo galletas, ¿no? Aquí me está midiendo la cantidad, el número de galletas que van a demandar y aquí el nivel de satisfacción. En inglés esto es la utilidad marginal decreciente, que es este mismo título. Y es gráfico y elocuente el comportamiento de estos bichitos. A un principio hay un consumo acelerado, fíjense que no tiene acumulado como aquí nada. Nada le sobra y come y obviamente la utilidad es creciente. Pero a partir de este punto, el crecimiento de la utilidad total es más lento, ya no puede alimentarse más de galletas porque ya está saturado. Ha llegado al punto de saturación, fíjense, inclusive la cara ya de malestar que tiene. Demandar en este estado más unidades significa que este bicho se pueda morir, le pueda dar le pueda generar algún problema estomacal por exceso de galletas. Es el concepto gráfico de la utilidad marginal decreciente a la hora de demandar un bien. Hay un límite para todo. El límite está entre 28 y 29 galletas que debe demandar para maximizar. ¿Puede demandar más galletas en este segmento? Puede, pero no debe porque sería una desutilidad. No tiene sentido. En consecuencia, chicos, la ley de la demanda explica de que la utilidad marginal, en este caso, está asociada también con la utilidad marginal decreciente.
postula que a medida que aumenta la cantidad consumida o demandada de un bien, la utilidad marginal de ese bien tiende a disminuir. ¿Sí? A medida que yo demando más unidades, esto viene a disminuir. El análisis de la utilidad marginal permitió resolver esta forma de análisis grandes problemas, como por ejemplo el problema de la paradoja del valor, ¿no? Que les voy a comentar a manera de anécdota. La apreciación subjetiva determina el valor de las cosas. Entonces se puede afirmar que es la utilidad marginal y no la naturaleza de la objetiva de la utilidad la que determina el valor de los bienes o servicios. ¿Qué quiero decir con esto? De que el valor de un bien lo voy a determinar en función del nivel de apreciación que yo le dé en la demanda de un bien. Me explico mejor. El nivel de utilidad que yo obtenga de un bien va a estar básicamente en función del número de unidades que demande. Sin embargo, cada unidad adicional no tiene la misma importancia que la anterior. Y eso es lo que mide la utilidad marginal. Y cuando yo mido la utilidad marginal ya es una apreciación subjetiva y va a depender de cuántas unidades demande cada persona, bajo el concepto de que cuanto más unidades demande el consumidor, va a llegar a un límite donde va a estar posiblemente en un momento insatisfecho. Como en este dibujo, llega un momento donde ya hay insatisfacción en este segmento. Nunca va a demandar en este segmento. Entonces, la paradoja del valor habla precisamente de la apreciación subjetiva de la utilidad de un bien, haciendo un análisis con un ejemplo un poco burdo. Por ejemplo, compara de que dos bienes, el agua y el diamante. El agua existe en abundancia, el diamante no. ¿Saben qué es el diamante, no? Me imagino que sí. El agua tiene una gran utilidad, sirve para que el hombre pueda subsistir, porque sin el agua no subsiste, lo mismo los animales, las plantas. Entonces el agua es vital para el ser humano. Segundo, el diamante no, usted no puede comer diamante, no puede hacer más que utilizar de adorno el diamante. Y la pregunta es, ¿por qué tiene tanto valor el diamante entonces? ¿Y por qué el agua, que siendo tan útil, tiene un escaso valor? Eso se explica a través de este concepto, de esta herramienta, que, por ejemplo, la apreciación del valor de cada bien va a ser eminentemente subjetiva y dependiendo de la persona y la situación en la cual se encuentre. Y eso en la vida real así. Ejemplo, voy a suponer que un individuo se extravía en el desierto. Tiene en su bolsillo 3 diamantes. Seguramente este individuo perdido en el desierto con 3 diamantes va a estar dispuesto, no a pensar mucho en cambiar 1 litro de agua por sus 3 diamantes. ¿Y por qué tendría que hacerlo? Porque para él el diamante en el desierto no significa nada. Y el agua significa subsistencia, vida, además que es escaso. Entonces la situación de escasez del agua hace de que tenga un valor marginal altísimo el agua, siendo que en condiciones normales no tiene valor, siendo tan importante, tan vital. Conclusión, la utilidad marginal es un indicador clave para la demanda de un bien y de ahí de que a partir de ello se puede derivar la curva de demanda. Eso lo vamos a ver una vez que terminemos el equilibrio del consumidor. Simplemente la explicación del diamante era para explicarle la paradoja del valor que habla precisamente del diamante. Bien, entonces la utilidad y la utilidad marginal son 2 herramientas que se utilizan para determinar las cantidades máximas que debe demandar un consumidor, o lo que dicho de otra manera se dice para encontrar el equilibrio. Un consumidor está en equilibrio cuando se logra establecer la cantidad máxima de bienes que va a demandar en un modelo simple y en un modelo de un bien o en un modelo de 2 bienes. Conceptualmente, el consumidor se halla en equilibrio cuando consigue repartir su presupuesto, su plata que tiene,
entre los diferentes bienes que demande o consume. Nosotros, para este análisis del equilibrio del consumidor, analizamos dos modelos. Un modelo de un bien, donde el consumidor demanda solamente un bien X, que es el modelo que hemos visto cuando estamos hablando de la utilidad total, ¿no? Respecto a la cantidad demandada solamente de un bien X. Este es un modelo de un bien. Aquí solamente existe un bien que es el bien X y que estoy midiendo en función de la utilidad. Pero también pueden haber modelos de dos bienes que vamos a ver posteriormente. En este caso, para analizar el equilibrio del consumidor bajo un concepto de un modelo simple, partimos del supuesto de que la utilidad marginal es igual al precio. Esto lo vamos a demostrar en la pizarra porque significa varios pasos que no es fácil demostrarlo acá. Pero vamos a tomar como elemento importante que el concepto de equilibrio inicialmente. Un consumidor está en equilibrio cuando determina las cantidades de los bienes y servicios que maximiza su utilidad, considerando su restricción presupuestaria y el precio de los bienes. Cuando nosotros logramos que el consumidor maximice su utilidad, en este gráfico, cuando está llegando a este máximo, estamos hablando de que está maximizando su utilidad, está en equilibrio. Aquí estamos determinando la cantidad óptima del bien X que debe demandar. Y en este modelo me dice, ese equilibrio se va a dar cuando la utilidad marginal sea igual al precio del bien. En consecuencia, déjeme borrar esta parte. En consecuencia, podemos indicar básicamente que este modelo de un solo bien me permite determinar el equilibrio del consumidor en el mercado cuando demanda un solo bien. Obviamente, el medir con un solo bien es hipotético, es solamente a manera de ejemplo. En la vida real, chicos, las personas demandamos más de 360 bienes. Posiblemente ustedes me preguntarán, a ver, por lo menos describa 10. Para poder medir la inflación en economía de todos los meses y de todo el año, se trabaja precisamente cuantificando el comportamiento de los precios de estos 260 bienes que conforman el índice de precio al consumidor, la canasta de bienes. Como por ejemplo, por citar solamente algunos o algo más de 10, todo lo que implica alimentación, arroz, carne, azúcar, papas, cebolla, hortalizas, todo lo que implica servicios, comunicación, transporte, TV, cable, todo lo que implica equipos, microondas, motocicletas, viajes por avión, servicios de peluquería, servicios de médico, absolutamente todo eso, si sumamos, llegan a algo más de 260 y representan la cantidad que habitualmente demandamos bienes. Pero, y ustedes me preguntarán, ¿y por qué usted está analizando solamente un bien cuando acaba de decir que son más de 260? Se utiliza un modelo de un bien por lo práctico que es para analizar, o un modelo de dos bienes, porque puedo utilizar un plano cartesiano, donde puedo analizar para un bien y para un modelo de dos bienes. Es por esa razón que se utilizan los modelos de equilibrio de un bien y de dos bienes, y no de 260 bienes. El equilibrio explicado en un plano cartesiano de un bien se puede deducir por lógica que se va a tener el mismo comportamiento de los otros 259 bienes o 258 bienes. En concreto, en un modelo simple donde existe un solo bien, un consumidor que dispone de una determinada cantidad de dinero, es decir, de su ingreso monetario, se encuentra frente a alternativas de comprar o no un bien, o lo que es lo mismo, puede o no gastar su ingreso. En este modelo sí tiene que gastar, pero tiene que gastar de tal forma que su utilidad marginal sea igual al precio. Es el supuesto que se maneja. Pero también pueden haber dos bienes. En este caso, un consumidor está en equilibrio en un modelo de dos bienes cuando gasta su ingreso monetario de esta forma. Va a tratar en lo posible al momento de gastar que la utilidad marginal que obtenga del bien X
por cada unidad monetaria gastada en este bien sea igual a la utilidad marginal del bien Y por cada unidad monetaria gastada en este bien, o puntos suspensivos hasta, vamos a abrirlo esto, que hasta medir la utilidad marginal del bien N dividido entre el precio del bien N. Esto se puede abrir. No necesariamente puede ser un modelo de dos bienes, pero nosotros vamos a manejar solamente dos, ¿no? Bien, entonces este es el principio de equilibrio marginal o el principio equimarginal también que se llama, donde un consumidor para poder llegar al equilibrio cuando demanda dos bienes, primero tiene que cumplir esta condición, que las utilidades marginales de cada uno de los bienes divididos entre su correspondiente precio sean iguales. Y segundo, B, debe demandar de tal forma que su ingreso debe ser igual al gasto. Gasto G. Este es el ingreso del consumidor que tiene para gastar y este es el gasto. Si hablamos de dos bienes, para calcular el gasto deben multiplicar el precio del bien X por su cantidad correspondiente más el precio del bien Y por su cantidad correspondiente. Entonces el gasto total. El ingreso debe ser igual al gasto. En consecuencia, de lo que se trata de medir con este modelo de equilibrio de dos bienes es de que el consumidor va a lograr el equilibrio, va a maximizar su utilidad, dicho de otra manera, cuando cumple estas dos condiciones, sí y solo si demanda dos bienes. Muy bien. Vamos a continuar ahora para derivar la curva de demanda a partir de estos principios. Decimos de que detrás de la función de demanda se esconde una función de utilidad marginal. Decíamos de que la utilidad marginal no es más que la demanda de un bien. Matemáticamente, la función de utilidad marginal está representada por la pendiente de la función de la utilidad. Es decir, cuando yo tengo una función de utilidad de este tipo, quiero encontrar quiero encontrar en este caso la utilidad marginal en este punto, puedo trazar una tangente a ese punto y precisamente la utilidad marginal viene a ser la tangente a alguno de los puntos de la curva de utilidad total. Pero en realidad lo que más se utiliza es el valor cuantitativo de este análisis para poder expresar la relación con la cantidad demandada, es decir, que la utilidad total crece pero a una tasa creciente para ciertos niveles de consumo de un bien X y se mantiene constante cuando llega al nivel máximo y finalmente decrece si se consume más de lo necesario o si se demanda más de lo necesario. En ese marco podemos decir de que la utilidad marginal puede ser medida en unidades monetarias, ¿no? De acuerdo a lo que indica básicamente el equilibrio del consumidor en un modelo simple donde la utilidad marginal es igual al precio. Esto lo vamos a demostrar cómo se llega aquí. Y asociando la utilidad marginal con cada precio se puede construir un gráfico de esta forma. Repitiendo lo que decíamos, la utilidad marginal 1 va a ser mucho mayor que la utilidad marginal 2 porque a medida que yo aumento más unidades de un bien, su utilidad es decreciente, va a ser esta curva, este degradé. Marcando, voy a utilizar una pluma roja, va a tener este comportamiento. Este es el concepto de utilidad marginal. Pero a su vez, como se puede deducir que la utilidad marginal es igual al precio, a partir de aquí se puede inferir que la curva de demanda se puede proyectar asociando cada nivel de utilidad marginal con el precio de un bien, ¿no? Porque se supone que a un precio alto la cantidad demandada es escasa. Cuando la utilidad marginal es alta, también la demanda de un bien es reducida. Y así puedo ir asociando cada utilidad marginal con un determinado precio y puedo deducir a partir de la utilidad marginal la curva de demanda de un bien. Bueno, eso es lo que explica aquí, ¿no? Que de acuerdo al gráfico se puede observar que la utilidad marginal corresponde a un precio
para cada nivel de X. Por lo tanto, se puede determinar un conjunto de parejas de precio y cantidad denotados por precio Y y cantidad XY de acá. Precio Y, cantidad XY. Que demuestra que existe una relación inversa entre ambas y que la curva de demanda es igual a la curva de la utilidad marginal. A esto se denomina función de demanda por X. Entonces, la curva de demanda en definitiva se infiere precisamente de acuerdo al comportamiento que tiene la utilidad marginal a la hora de demandar un bien. La gente va a pagar cada vez menor precio porque la utilidad marginal, déjenme ubicar el puntero, el consumidor va a pagar cada vez un precio menor porque a medida que aumenta la cantidad va perdiendo importancia y valor el bien. ¿Por qué? Porque su utilidad marginal es decreciente. Eso implica precisamente por qué cuando existe bienes en abundancia tiene un precio bajo como el agua y por qué bienes que tienen una utilidad limitada como es el diamante tiene un precio altísimo. Es por la escasez. Hay poco diamante. Por eso su precio es alto. Hay mucha agua. Por eso su precio es alto. Perdón, su precio es bajo. ¿No? Y aquí lo que está primando básicamente es el concepto de utilidad marginal. Es la coyuntura y la apreciación subjetiva, en este caso del consumidor, que hace para demandar un determinado bien. Bien, a partir de aquí podemos inferir precisamente como conclusión de este primer enfoque que la curva de demanda no es más que la derivación del concepto de utilidad marginal a la hora de demandar un bien o un servicio. El segundo enfoque de esta cuarta unidad se llama el enfoque cardinal. Si ustedes se acuerdan, el anterior enfoque era cardinal. El que terminamos de explicar es el enfoque cardinal. Y este es el enfoque ordinal. El enfoque cardinal habla de cantidad como sinónimo de cantidad. Y se puede medir, y hemos visto a partir de los gráficos cómo se puede medir la utilidad a partir de la cantidad que yo demande de un bien. Este otro enfoque alternativo se llama el enfoque ordinal, que a diferencia del enfoque cardinal no necesita medir la utilidad marginal, sino más al contrario, este enfoque requiere que el consumidor tenga la capacidad de elaborar sus curvas de indiferencia, que se llaman estas figuritas, y en ellas identificar las combinaciones de su preferencia. Es decir, debe desarrollar la capacidad de saber elegir las preferencias que le sean más útiles, considerando básicamente lo que ya habíamos visto aquí, el precio de los bienes y el ingreso del consumidor. En resumen, este enfoque que está expresado en este gráfico utiliza esta herramienta, ya no la utilidad total que utilizamos aquí y la utilidad marginal. Utiliza dos herramientas. Una de ellas que se llama las curvas de indiferencia, que son una función de utilidad de este tipo. Voy a utilizar acá U igual a XY. Es decir, esta es una función U o de utilidad que me muestra la combinación del bien X que está representado en este eje y del bien Y que está representado en el eje vertical. Entonces, cada punto sobre esta curva son puntos que muestran diferentes combinaciones de un bien. Cada punto que yo tenga sobre esta curva muestra diferentes combinaciones de bienes X y de bien Y. Entonces, este enfoque utiliza otra herramienta que se llama en este caso estas curvas de indiferencia que están acá en este gráfico. Y la segunda, que lo vamos a desarrollar más adelante, la recta presupuesto, que es una curva de esta forma y que está representado por I igual a, I quiere decir ingreso, ¿no? Precio de X por X más precio de Y por Y. Esta ecuación o esta función, esta segunda función que se llama ingreso del consumidor, ¿no? Y que me está mostrando
la cantidad del bien Y y del bien X que un consumidor puede comprar dado su ingreso y el precio de los bienes. Repito, este gráfico, que parece una demanda igual, me muestra la cantidad del bien X y del bien Y que puede comprar un consumidor dado su ingreso y el precio de los bienes, el precio de X y el precio de Y. Entonces, se trata aquí, al igual que el anterior enfoque, de analizar precisamente utilizar estas dos herramientas para determinar el equilibrio del consumidor. ¿Y cómo se determina aquí el equilibrio? Me estoy anticipando a mostrarle. Habitualmente, cuando una persona quiere comprar un bien, tiene N posibilidades de combinar. N. Y va a elegir una combinación. Con esta recta de presupuesto va a elegir una combinación. Esa combinación va a estar en equilibrio cuando sea tangente a alguna curva de indiferencia, como en este caso aquí. Este punto es un punto de tangencia. En ese punto estoy determinando la cantidad óptima del bien Y y del bien X a través de la conexión de líneas continuas. Estoy determinando, si ustedes quieren, la cantidad de equilibrio de Y y la cantidad de equilibrio de X a través del punto de tangencia entre esta recta de presupuesto, esta función de presupuesto y la curva de indiferencia. Esto es lo que vamos a ver. Simplemente yo me anticipé a mostrarles lo que vamos a ver. Déjenme borrar un minutito. Todo este material ya está colgado en la plataforma Moodle. Sería bueno que lo bajen. Es una de las causas para el bajo rendimiento en la parte teórica, es que ustedes no leen. Y obviamente no es suficiente solamente los ejercicios. Acuérdense que la nota teórica es 40 y la parte práctica es 60. Entonces hay que leer para entenderle además los ejercicios que vamos a hacer. Bueno, lo esencial en este enfoque es que los consumidores sean capaces de ordenar o clasificar todas sus combinaciones de bienes. Estos puntitos tienen que saber elegir qué combinación requieren de nada de X más de Y, o esta combinación que tiene una cantidad determinada de Y y una cantidad determinada de X, o este punto donde tiene más X y nada de Y. Esas combinaciones lo define cada persona en función de sus necesidades o preferencias. Este enfoque que estamos analizando, que se llama el enfoque ordinal, utiliza como instrumento de análisis las curvas de diferencia, que son estos gráficos, y las rectas de ingreso o restricción presupuestaria, que son líneas parecidas a la demanda, como vimos anteriormente. Bien, vamos a empezar con las preferencias del consumidor. A la hora de demandar un bien, como pueden observar en este gráfico, este enfoque muestra de que el consumidor, al demandar un bien, en algunos casos demanda un segundo bien. Si yo demando una computadora, complementariamente podría comprar un multimedia, podría comprar una impresora, etc. Dado la naturaleza del modelo, siempre va a medir con dos bienes. Entonces, la demanda de una marca o de otra va a depender de cuánto tenga este demandante en su bolsillo. El que intentar comprar la mejor máquina implica que está maximizando su utilidad, eligiendo la mejor opción, siempre y cuando pueda pagar su precio. Aquí hay una variedad de marcas de computadoras que pueden comprar. Esa elección de cuál va a comprar va a depender del consumidor. Por eso decíamos que en este enfoque lo único que se requiere es que el consumidor tenga la capacidad suficiente para poder elegir la mejor combinación de bienes, en este caso que podría ser una computadora, una impresora, una computadora, un multimedia, etc. Por lo tanto, el enfoque ordinal del comportamiento del consumidor exige de que éste sea racional. Gaste su ingreso de tal forma que maximice su utilidad. ¿No? En este marco determina que sus decisiones sobre los diferentes bienes que puede comprar, dado su ingreso y los precios de los bienes, se supone que él tiene un ingreso y aquí están los precios de los bienes, se sustentan en la capacidad de ordenar sus preferencias.
Es decir, si yo quiero comprar una computadora y una impresora, voy a ir al mercado, voy a hacer este ejercicio que está haciendo aquí el consumidor, voy a elegir aquella que se adapte al ingreso que tengo y además trate yo de maximizar su utilidad. Eso implica que, evidentemente, que el consumidor tiene restricciones en su ingreso, pero eso no implica que pueda conseguir la mejor opción de compra en cuanto a un bien o un servicio. Es decir, eso implica que debe tener la capacidad de ordenar sus preferencias y cuantificar la satisfacción de los mismos, basada fundamentalmente en algunos supuestos. Esto es importante. Para poder demandar un bien, estos supuestos los maneja inconscientemente un consumidor. ¿Y cuáles son? La completitud. ¿Qué implica la completitud, chicos? ¿No? Cuando un consumidor está en capacidad de decidir sobre la deseabilidad o la preferencia entre dos combinaciones, una computadora y una impresora, cualquiera de ellas le serán indiferentes entre las dos, cuando ha definido cuál de ellas va a comprar, entre las varias que hay. ¿Sí? O podríamos hablar de dos bienes sustitutos. Acá hay varias marcas de computador sustituto. Entonces, cuando él quiere comprar, tiene pensado comprar una marca y como opción una segunda, cualquiera de las dos le son indiferentes, a él lo llamamos completitud. Cualquiera de ellas serán indiferentes entre las dos, o la marca A o la marca B. Segundo, el consumidor inconscientemente a la hora de comprar un bien, una empresa al comprar una aplicación informática, un estudiante para elegir en qué colegio estudiar o en qué universidad, va a elegir siempre o va a aplicar la transitividad. Ojo, esto lo hace de manera inconsciente. ¿Y qué implica la transitividad? Que si yo tengo tres opciones, A, B y C, donde A es mejor que B, B es mejor que C, entonces nunca voy a dejar de demandar el bien C, ni el bien B, peor el bien C. En este caso, A siempre será mejor inclusive que C. Ejemplo en la vida real. Usted quiere comprar una computadora, va al mercado. Obviamente no va a comprar la peor computadora nunca, ni la que sea más o menos, por mucho que tenga restricciones, o sea, no tenga la plata suficiente, va a tratar de buscar la mejor computadora posible. Y es algo natural esto, que las personas actuamos siempre de una manera inconsciente, pero aplicando la transitividad. Nunca voy a comprar un bien que sea malo para mí, siempre el bien tiene que ser bueno. Y si ese bueno es el mejor, mucho mejor. Entonces, cualquier ser humano o cualquier empresa a la hora de tomar decisiones también en la demanda de un bien utiliza la transitividad inconscientemente. Y tercero, en el análisis de las preferencias para el consumidor siempre va a ser mucho mejor este concepto, cuanto más mejor. Siempre es mejor que sobre a que falte, quiere decir en otros términos. Es decir, este supuesto señala que considerando que los bienes son deseables, por lo tanto el consumidor prefiere consumir más bienes que menos. Y eso se ve precisamente, y estos tres principios se ven en las curvas de indiferencia que vamos a analizar. Ejemplo, yo tengo una curva de indiferencia de este tipo. Voy a construir un mapa. Cuando yo tengo más de una curva de indiferencia se llama mapa, que me muestran diferentes combinaciones de bienes. Y, X. Por ejemplo, si yo estoy en el punto A o en el punto B, puedo aplicar el principio de completitud. Entre A y B me es indiferente A o me es indiferente B. Es el principio de completitud. Entre dos bienes que están en un mismo nivel de utilidad, uno, me es indiferente A o B. Bien, por transitividad, voy a manejar
3 combinaciones más en la curva de indiferencia U2, en la curva de indiferencia U3. Además, estas curvas tienen una función de utilidad total, como ya expliqué, que está representada por las variables X y Y. La próxima clase hacemos demostraciones cómo se construye a partir de esta función. Entonces, si yo tengo una opción C y D, la combinación esta, por ejemplo, que sea C, y esta que sea D, tengo diferentes combinaciones de bienes. Aquí puedo sacar el principio de transitividad, que el consumidor siempre va a elegir D antes que B y antes que C. Es decir, D, porque está más alejado del origen, representa un mayor nivel de utilidad. D es mejor que C. Y C es mejor que A. Por transitividad, por lo tanto, D es mejor que A. Muy bien. Es el principio de transitividad, que es normal a la hora de tomar decisiones. Yo voy a elegir siempre la mejor universidad, el mejor colegio, la mejor ropa, no la peor, la mejor computadora, el mejor vehículo. No siempre voy a elegir el peor o el más o menos. La tendencia del ser humano siempre es a demandar el mejor bien. Y el concepto de completitud, cuanto más mejor, significa de que D representa más cantidad de Y de X, que C, que representa menos cantidad de Y y menos cantidad de X. Entonces, toda la vida el consumidor va a elegir en la curva de indiferencia más alejada cualquier combinación de un bien Y y de un bien X. Es el principio de cuanto más, mejor. Para una persona es siempre mejor más casas, más vehículos, que menos casas, menos vehículos. Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a continuar la próxima clase. A ver si ya podemos trabajar en la pizarra para poder acelerar el avance. Es importante la lectura de la parte teórica para entenderle mejor a los ejercicios de aplicación. Acuérdense que estamos en la etapa de análisis teórico y quisiera que vayan leyendo para que puedan hacer preguntas. Inclusive este material está en la plataforma Moodle. Activen por favor su cámara para hacer la asistencia. Bien, hoy asistimos a la mitad. La otra mitad va a aparecer seguramente en el examen. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Continuamos el día viernes. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Igualmente, ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.